Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles. Miles de personas se cobijan bajo los voladizos del estadio de Balaídos. Esta vez la lluvia no aguará un partido con aroma atlántico, sino un funeral. Es sábado, 22 de octubre de 1988, y todo Vigo se apiña en las gradas para despedir a uno de los suyos, Joaquín Fernández Santomé, Quinocho. A las 11:30 el capellán del Celta celebra un responso, visiblemente emocionado. Acto seguido, los presentes abandonan en silencio el estadio. Un mar de paraguas fluye por la avenida de Castrelos, mientras los futbolistas de la primera plantilla se turnan en la tarea de portar el féretro. Veteranos como Atilano, Vicente o Maté, extranjeros como el brasileño Marildo o el norirlandés Hagan, y jóvenes como Jorge Otero se dan el relevo más triste. Al llegar al cementerio de Pereiró, la comitiva se detiene. Quinocho, exjugador, gerente y emblema del Real Club Celta, ha llegado a su última morada. Ahí, en la falda de una colina desde la que se divisa la ría, la ciudad y, en primer plano, el estadio. Ese estadio en el que Quinocho tanto vivió vestido de celeste. Ese estadio en el que, por defender a su club, ha acabado encontrando una puñalada mortal. Es sábado, 22 de octubre de 1988, y la lluvia ya no dejará de caer sobre Vigo. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido. El ambiente estaba caldeado y los disturbios comenzaron ya antes del partido con enfrentamiento entre ambas hinchadas. El problema es que te dicen, echamos 80. O tragáis o cerramos el astillero. Y en ese momento decimos que no. Escorado presenta herida incisa. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella Damm. Quinocho. A Fauteza e corazón do Celta. El centenario constituye un hito histórico para cualquier club, una especie de sello de calidad a la pertenencia que teje el fútbol. Comunidades que llevan 100 años, uno detrás de otro, celebrando los mismos éxitos y llorando las mismas penas. Los jugadores pasan, y los trofeos, si no llegan, se olvidan, y si llegan, se almacenan. Pero esa vinculación emocional, cuando late durante tanto tiempo en tantos pechos diferentes, constituye el regalo más precioso que puede hacer el fútbol. De los 20 clubes representados en la Primera División 2023-2024, 14 ya han soplado sus primeras 100 velas. El último, el Real Club Celta, lo cual no deja de ser paradójico. Porque los Muelles de Vigo fueron uno de los primeros enclaves en donde se jugó al fútbol en España. Para encontrar la mención más antigua a este deporte en nuestro país, hay que rebuscar en la hemeroteca del Faro de Vigo, también el diario más antiguo. Muy, pero que muy atrás en el tiempo. Hasta el 10 de junio de 1876. Otra vez han vuelto a visitarnos los ingleses. Son tan amables. Caminan como 4, pisan como 6 y beben como 50. Pescan, cazan, fuman y juegan a la pelota según su uso y manera. Según el historiador José Ramón Cabanelas, los marinos ingleses que introdujeron el telégrafo en la península también portaban un balón en la maleta. De hecho, crearon el primer equipo en suelo español, el Exiles Club de Vigo, solo una década después de la redacción de las 13 normas en la Freemasons Tavern de Londres, es decir, del nacimiento del fútbol como un deporte reglado. Faltaban 15 años para la fundación del Recreativo de Huelva, el decano de nuestro fútbol.
Pero al igual que otros protoequipos como el Río Tinto o el Cricket de Madrid, el Exiles no arraigará. En Vigo cuajan el Sporting y el Fortuna, que en 1923 decidirán fusionarse bajo otro nombre, el Celta. Por eso, en 2023 hemos conmemorado la Oliveira dos Cenanos, que ha entrado de cabeza en el top de los himnos futboleros más potentes. Tomar amores non custa, olvidalos sí que mata, proclama Zetangana. El Celta lucha contra esa muerte que es el olvido, aferrándose a la memoria. Comenzando por la de Manuel Castro, Handicap, el periodista deportivo que promovió la fusión de 1923. La también periodista Lucía Taboada nos evoca su figura. Bueno, Manuel de Castro González, más conocido como Handicap, hizo absolutamente todo por el Celta. Fue el que lideró ese proceso engorrosísimo que siempre sucede cuando dos equipos se fusionan para crear uno nuevo. En el caso del Celta, el Celta nació de la fusión del Vigo y del Fortuna. Y el proceso de fusión duró 8 años y él lideró todo el proceso. Y todo esto lo sabemos porque, aparte de todo lo que hizo, él mismo fue documentando todo este proceso de fusión en el Faro de Vigo, a través de crónicas. Él escribía crónicas porque también era periodista y siempre alababa muchísimo los procesos de fusión en los equipos. Bueno, murió de forma fatídica, atropellado por un tranvía que pasaba por el puerto de Vigo. Yo creo que lo más poético hubiese sido que de morir hubiese muerto arrollado a los pies de Balaídos, del estadio que él, sin duda, ayudó a construir y que quizá no existiría sin su presencia. Hoy Handicap tiene un busto a la entrada de Balaídos. Si todo estadio constituye el epicentro emocional de un equipo de fútbol, Balaídos es la zona cero del celtismo. Levantado solo 5 años después de la fundación del club, casi todo lo que le ha pasado al conjunto celeste le ha pasado en Balaídos. Allí se corearon en tiempos grises los goles de un delantero con fama de rojo. Allí saltaron los futbolistas en 1977 con una bandera gallega para apoyar la autonomía. Allí se coronó zar a un ruso de Leningrado. Y allí un mago de Moaña sigue sacando trucos de la chistera de su pierna izquierda. Una ciudad portuaria y fronteriza lleva décadas citándose en Balaídos con la esperanza de una semana mejor. Ese es el poder del fútbol, hacer de los lunes un día más llevadero. Afouteza de corazón, dicen en esa esquina de Galicia que superó la lacra de la droga y el paro. Valentía, arrojo, coraje. Todo lo que simbolizaba Joaquín Fernández Santomé, conocido como Quinocho. Porque ese Balaídos que ahora se moderniza también constituye la escena de un crimen. El suyo, el de Quinocho. Un terrible suceso que nos habla 35 años después de un fútbol más familiar que el actual, pero también de una sociedad más violenta. Bienvenidos a los 80. Concretamente a las 18:25 del jueves 20 de octubre de 1988. Una fecha y una hora que en Vigo aún se recuerdan. Pues yo creo que estábamos entrenando y nos íbamos a ir de viaje, porque como bien dices, jugábamos en San Sebastián. Jorge Otero. Tenía 19 años y comenzaba su segunda temporada en la primera plantilla del Celta. Pues que había un atraco en Celeste, que habían herido a Quinocho, pero no hasta cuando nos enteramos realmente de lo que había pasado, ¿no? Y pues fue un shock tremendo. Sobre las 7 de la tarde me llaman de la relación, oye, que entraron en el Celta y le metieron un cuchillazo a Quinocho y tal. Digo, estás de coña y tal. Sí, que entraron a atracar y tal. Terio Carrera, periodista. En 1988 ya trabajaba en la televisión de Galicia. Porque la gente en la redacción sabía de la relación que yo tenía con Quinocho y Quinocho conmigo. Y fue tremendo. Es como si te dicen que se acaba de morir tu padre. Diría que lo vi en el telexornal de la Gallega de la noche. Gonzo, presentador de Salvados. Aquella tarde tenía 12 años y venía de entrenar con su equipo cerca de Balaídos. Porque sí que recuerdo algunas de las imágenes de las oficinas del Celta y los típicos recursos de policía local. Y sí, claro que fue shock. Aunque si hay alguien que no puede olvidar esa tarde, es ella, Gelines. Estaba en mi puesto de trabajo y cuando entraron dijeron que era un atraco,
saltaron el mostrador, atención al público. Angelines Santos, secretaria de las oficinas del Real Club Celta. En 1988 tenía 40 años. Y nos pidieron el dinero de la caja. A mi compañera le pusieron el cuchillo con el que mataron a Quinocho en el cuello y le pidieron el dinero que tenía la caja. Y después se fueron al despacho de Quinocho y lo trajeron para la oficina nuestra. Y ahí se desarrolló todo. Angelines siempre se ha mostrado reacia a reconstruir aquella fatídica tarde de jueves. Sin embargo, ha querido hacer una excepción con Brazalete. Tiene 76 años y sigue atesorando un recuerdo claro de aquel instante. Porque Quinocho se murió en sus brazos. Yo decía que no llovía, que lloraba el cielo por él, porque, perdóname, era la mejor persona, los que le conocieron, me lo podrán decir, y mucha gente del fútbol, pero era una persona entrañable. No era un jefe, era un amigo. Desde el ámbito periodístico, Terio Carrera también evoca la grandeza humana de Quinocho. Quino llegaba a cualquier sitio, estando el Celta en segunda división. Le abrían las puertas, pero es que en primera división el Celta iba al Bernabéu, que era un equipo muy pequeño en aquel momento, y Quinocho era un tipo al que saludaba todo el mundo. El Celta gozaba de una imagen a nivel nacional brutal, pero no por los éxitos futbolísticos que en aquel momento pues no existían, pero sí por la figura de un tipo que se había ganado a todo el mundo, porque él tenía un don de gente, era una persona súper educada, con esa planta que tenía de actor de Hollywood, ¿no? Me pregunto cómo es posible que tan pocos aficionados en el resto de España conozcamos la figura de Joaquín Fernández Santomé. ¿Cómo puede ser que el fútbol español recuerde tan mal y olvide tan pronto? Si tenía dudas acerca de este capítulo, se acaban de desvanecer. Por supuesto que Quinocho merece un brazalete. Y para comenzar a tejerlo, rebobinamos otra vez. Ahora, hasta 1933. Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Ahora con 2 capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com. Si 5 años tiene el Celta cuando se construye Balaídos, 5 años tiene Balaídos cuando nace Quinocho. Viene al mundo en un barrio que hoy queda en el centro de la ciudad, Casablanca, en 1933. 3 años después, el Celta logra su primer ascenso a primera. Tendrá que esperar bastante para debutar en la élite, porque de 1936 a 1939, en España hay de todo, menos fútbol. Ese Celta del primer ascenso es también el de un presidente peculiar. Quedaos con su nombre, Cesáreo González. De momento basta con saber que aquellos son los años en los que la radio se asienta como gran medio de masas, y a través de ella se cuela el fútbol, con las primeras transmisiones en directo protagonizadas por otro vigués, Carlos Fuertes Peralba. Y no solo narra los partidos de Liga, también la participación de España en el Mundial de Italia 1934. Fuertes Peralba, además, se inventa la primera tertulia futbolística en las ondas de Unión Radio, un formato que casi un siglo después seguirá vigente, incluso demasiado vigente. El tipo hace entrevistas, presenta programas y se convierte en una de las primeras estrellas del periodismo futbolero en España. Quizá os preguntéis cómo sonaba su voz. La mala noticia es que la tecnología no permitió hacer grabaciones radiofónicas hasta los años 50. La buena es que Fuertes Peralba dejó un testimonio gracias a la gran pantalla. Sí, en 1943 el cine español ya se fijó en el mundo del fútbol para dar un taquillazo. Se rodó un drama costumbrista con grandes estrellas de la época como actores: Jacinto Quincoces, Guillermo Gorostiza y sobre todo Ricardo Zamora. La cinta se llamó Campeones, y en el papel de narrador de radio nadie se planteó otro nombre que no fuera el de Fuertes Peralba. Esto es emocionante. Jaime centra largo sobre gol que recoge Polín y está Goro que remata formidablemente de cabeza por el ángulo. ¡Gol! Quizás sea esta voz, la de Fuertes Peralba, la que lleva la pasión del fútbol a casas como la del joven Quino. Cuando Campeones estrena, Quinocho tiene 10 años. Poco después despuntará como extremo en el equipo de su barrio, el Casablanca, hasta que el técnico del Celta se fija en él y le transforma en defensa. Ese entrenador no es otro que Ricardo Zamora, el divino, el mismo que había protagonizado la película Campeones. Bravo, Eduardo, pero ten en cuenta que el balón hay que sujetarlo con el cuerpo. Fíjate, ya suave.
Y no es la última mención a esa cinta, porque su productor y gran alma mater del cine español de la posguerra había sido Cesáreo González. Nacido en Vigo y emigrado a las Américas, González había regresado a Galicia en los años 30, justo a tiempo para presidir al Celta durante ese primer ascenso de 1936. Tras la guerra, hará de promotor de Sara Montiel, Carmen Sevilla o Lola Flores, y producirá unas 130 películas que siempre comienzan de la misma manera, con una vista de la ría de Vigo y la bandera de la ciudad. Total, que mientras Cesáreo González estimula el Star System del franquismo, en su equipo del alma debuta un canterano. Es 1954 y tras una breve cesión al Racing de Ferrol, Quinocho se asienta como defensa a las órdenes de Zamora. Tiene 21 años. En las siguientes 10 temporadas disputará más de 200 partidos con la camiseta celeste. Quinocho era un central de estos de los de antes, ¿sabes? Para la época era un tipo con mucho cuerpo y era un central pues a la antigua usanza. Un tío con unas limitaciones técnicas grandes, pero bueno, él jugó 10, 12 años por lo menos en el Celta y acabó su carrera deportiva en el Castellón, en segunda división. Las 6 primeras de esas temporadas Quinocho las juega con el Celta en la máxima categoría. Es un club diferente al que había ascendido con un productor de cine al frente. Ahora, el presidente se llama Celso Lorenzo y al equipo se le apoda como el Celta Malboro. Vuelvo a pedirle una nota de audio a Lucía Taboada, embajadora del centenario del Celta. Pues existe una estrecha relación entre el narcotráfico y el fútbol en Galicia, aparte del conocido Juventud de Cambados que presidió Sito Miñanco y que igual os suena por la serie de Fariña, aparte del narcodepor cuya existencia realmente nunca ha sido probada. A finales de los 50 al Celta se le conocía como el Celta de Malboro. ¿Por qué? Pues porque Celso Lorenzo Villa presidió el club entre 1959 y 1961. ¿Y quién era este señor? Pues uno de los más importantes señores do fume, es decir, uno de los más importantes contrabandistas de tabaco que existían. Antes del contrabando de droga, en Galicia existió un importantísimo contrabando de tabaco. Pero es que además en la directiva también estaba Vicente Otero, más conocido como Terito, o Don Vicente, que era el patriarca de los contrabandistas de Galicia. Durante esos años se dice la rumorología, que los jugadores viajaban en los desplazamientos del equipo rodeados de cajetillas de Marlboro en el autobús, y también se rumorea que Celso Emilio sobrevolaba Balaídos con su avioneta durante los partidos en Balaídos como muestra de su poder y ostentación. Bueno, como podréis imaginaros, en lo deportivo no les fue muy bien y se terminaron yendo, se puede decir que se fueron a por tabaco. Pero bueno, ¿cómo le va a ir bien a un equipo presidido por dos grandes contrabandistas? Como nos contaba antes Terio Carrera, Quinocho acabará su carrera en Castellón. Allí cambiará las botas por la calculadora. El defensa de rompe y rasga se transformará en un entrañable y eficaz gerente. Con él en los despachos y Vicente del Bosque, Planelles o Manolo Clares sobre el césped, los Orilluts alcanzan la final de Copa de 1973. El Castellón caerá ante el Athletic Club y poco después Quinocho regresará a Vigo para asumir ese mismo rol en el Celta de su corazón. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué hacía exactamente un gerente en un club de fútbol? Me la contesta Terio Carrera. En aquel momento, en aquella época, el gerente era también el director deportivo. No había representantes como en este momento, y lo que hacían los clubes era preguntarse entre ellos y ayudarse entre ellos para todo, ¿no? Pues para ir a ver un partido de fútbol o para hablar de tal futbolista, ¿no? No había lo que había ahora, ni las teles que hay ahora. Jorge Otero, con más de 400 partidos en la élite y 9 veces internacional, lo resume así. Era el jefe. El gerente era el que, bueno, pues yo creo que el que mandaba desde el aspecto económico a incluso, bueno, pues daba el visto bueno a posibles fichajes porque encajaban o no encajaban dentro de lo que era el aspecto económico del club, ¿no? Yo creo que esa persona era un poco el motor del equipo, del club en ese momento, ¿no? Así pues, Quinocho iba a volver a casa convertido en el jefe de un Celta que no atravesaba su mejor momento. Estaba en segunda división y con una deuda millonaria. La Vigo a la que regresa Quinocho es una ciudad que se asoma a la crisis del petróleo y al final de la dictadura. Los astilleros entran en crisis, la contestación social es grande. Y encima,
el Celta no hace pie en primera. Entre 1975 y 1984, el equipo cambia cada temporada de categoría, incluso pasando por primera y única vez en su historia por el tercer peldaño del fútbol español, entonces llamado Segunda División B. Lo resume un entonces adolescente aficionado celtista que hoy presenta Salvados. Gonzo. Equipo de ciudad pequeña, estadio prácticamente siempre embarrado, ver mucho partido lloviendo, equipo amarrategui de poco fútbol, es decir, de mucha pelea, con extranjeros como del montón. Era un equipo de ascensor, esa era la época del ascensor. Yo recuerdo que el Celta era un equipo ascensor, subía un año, bajaba otro, subía, estaba dos, volvía a bajar. O sea, tengo muchos recuerdos de partidos de ascenso. El ascenso en un último partido en Sestao es como muy recordado en Vigo, pues por la movilización que hubo en tren. Aquel regreso a la élite constituye una de las grandes alegrías de Quinocho. 3.000 vigueses acompañan al equipo en la última jornada en Sestao. Es el 21 de junio de 1987. El Celta empata a 0 en las Llanas y certifica el 5º ascenso a primera de la década. Desde luego pienso que es irrepetible lo que ha ocurrido en el campo del Sestao, porque en este caso concreto sí que se puede jurar, y yo juro y yo aseguro, que el ascenso a la primera división lo han ganado los aficionados celtistas que nos han seguido. Hay quien dice que el Deportivo de La Coruña se deja perder en esa misma jornada para evitar un triple empate con Celta y Sestao que habría favorecido al club vigués. Son momentos en los que se recrudece la tensión entre las dos ciudades más pobladas de Galicia. De hecho, pocas semanas antes, durante el derbi en Riazor, se habían vivido escenas de una violencia inusitada. 15 espectadores y 5 policías contusionados en el estadio de Riazor en los enfrentamientos registrados durante el partido Deportivo de La Coruña-Celta de Vigo. Y esa situación se dio porque ese derbi gallego tenía mucha importancia deportiva, pensando en el posible ascenso a Primera División de los dos equipos. El ambiente estaba caldeado y los disturbios comenzaron ya antes del partido con enfrentamiento entre ambas hinchadas. Después los ánimos se exaltaron más todavía cuando el árbitro, a falta de un minuto para el descanso, señaló un penalti favorable al Celta que convertiría a Baltazar en victoria para el equipo de Vigo. Derribo de vallas, como hemos visto, lanzamiento de objetos al césped y cargas también, como ven en imagen, de la policía. Si tampoco recuerdo mal, creo que era Díaz Vega el árbitro, pide un penalti a favor del Celta, que era una falta como a 1,5 metros fuera. Correcto. Nos regala el partido. Y claro, allí se monta la de Dios. La de Dios. Yo creo que ese partido y lo que pasa después hizo mucho más raro el ambiente entre Vigo Coruña y Celta Depor de lo que había hasta ese momento. Hay quien sitúa en ese derbi convulso el momento fundacional tanto de los Riazor Blues como de los Celtarras. Ambos colectivos nacerían al calor del movimiento ultra que recorría los estadios europeos. Empezó el fútbol también a estar influenciado por el rollo hooligan de finales de los 80 y empezó a haber más mal rollo entre Coruña y Celta, incluso entre Vigo y Coruña. O sea, fue algo que afectó también a la relación de las ciudades. Nada de eso, sin embargo, influye en Quinocho, una figura de concordia incluso en los momentos más conflictivos del derbi gallego. Quinocho tenía una relación brutal con el Deportivo. Fíjate, en aquellos tiempos empezaban las broncas por los políticos que generaron mucha discordia aquí en Galicia entre el Celta y el Deportivo. Y curiosamente, Quinocho era todo lo contrario. Quinocho era un tipo que llegaba a Riazor y le quería a todo el mundo. Aunque en aquellos años los disturbios no solo se producen en los estadios de fútbol, también en los conciertos de una modernidad musical que encontrará en Vigo a una de sus capitales. El periodista cultural Mario Picatoste ha dejado trazadas las raíces de esa escena viguesa. La música moderna ya se había instalado en la ciudad desde los años 60 con los grupos Ye Ye. Fueron los pioneros de la música en directo, que aprovechaban el turismo que llegaba en los cruceros para sacarse algo de dinero y, de paso, ligar con las turistas. Sin embargo, el final del franquismo libera unas ansias creativas en todas las artes. En el ámbito musical, Madrid y su movida simbolizan el cambio de época. Pero en Galicia, Vigo también cuenta con su propia vanguardia. La ciudad vive una fiebre de grupos de estilo variado, punk, pop, techno, reggae o funk, con letras caóticas e irreverentes, influenciados por la posmodernidad, con escaso o nulo compromiso con las convenciones sociales imperantes. El acto fundacional de esa movida viguesa se encuentra en el 27 de diciembre de 1961. Mientras el Celta golea por 4-0 al Mallorca en Balaídos, en el Teatro Salesianos de la ciudad se produce el primer concierto de Julián Hernández,
Miguel Costas, Alberto Torrado y Germán Copini. Como recientemente han sobrevivido a un accidente de tráfico, llamarán a su grupo Siniestro Total. Te mataré con mis zapatos de claqué. Te asfixiaré con mi malla de ballet. Te ahorcaré con mi smoking. A su estela, grupos como Golpes Bajos o Aerolíneas Federales surgen de los bares de la zona antigua de la ciudad, en un contexto de crisis económica y cierto desencanto con la transición. Bueno, supongo que lo de la movida de Vigo era más bien porque era una ciudad un poco más grande que las demás, de las de alrededor, es la ciudad más grande de Galicia, y que tenía ese rollo también de ciudad industrial, de ciudad portuaria también. La cuestión es que a algún político se le ocurre juntar a ambas movidas, la madrileña y la viguesa, en el verano de 1986. Fletan un tren nocturno, con destino a Vigo y con barra libre de alcohol, al que suben a Alaska, Gabinete Caligari, Los Nikis o Fabio McNamara, entre otros. Pero lo que tenía que ser una jornada de hermanamiento entre modernos acabará con el lanzamiento de una botella desde el escenario por parte de McNamara, un tipo polémico y bastante ligado al entorno de Pedro Almodóvar. El botellazo, presuntamente dirigido al alcalde, acabará abriéndole una herida a una joven. Un extraño incidente que, como valora Mauro Picatoste en el Digital 36, supone el final de las movidas. La botella de McNamara se convirtió en el epitafio de un movimiento que ya comenzaba a flaquear en apoyos sociales. La movida empezaba a vincularse demasiado con el afán de los políticos por acercarse a las vanguardias de moda. ¿Y qué queda cuando la movida se apaga? Pues una ciudad en plena crisis industrial y de su mano, el paro y la droga. Sí, bueno, los 80 fueron muy bonitos por muchas cosas, la movida de los 80, ¿no? Pero la movida de los 80 efectivamente está muy relacionado con la droga, ¿no? Y era una época que en Galicia el mundo de la droga, el narcotráfico estaba en su máximo esplendor, ¿no? Habíamos dejado la época, por así decirlo, de los pinchazos en sangre de los años 70, pero sí que estaba apareciendo pues otro tipo de drogas. Declaro abierto el 12º Campeonato del Mundo de Fútbol 1982. Juan Carlos, rey de España. En 1982, la profesionalidad y buena fama de Quinocho ayudan a que Vigo sea elegida como sede del Mundial de España. 5 años más tarde, el Celta celebra su ascenso a Primera en Sestao. Pero más allá del fútbol, la ciudad no encuentra demasiados motivos para la alegría. La recesión se ceba con los astilleros, cuyas luchas habían provocado una huelga general ya en tiempos de la dictadura. Las consecuencias de la crisis se alargarán hasta la década de los 90, como refleja la película Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa. Déjame que te cuente yo cuál era el problema, que tú lo leíste en el periódico, pero yo estaba allí. El problema es que te dicen, echamos a 80. O tragáis o cerramos el astillero. Y en ese momento decimos que no, que el astillero no se cierra, porque es nuestro trabajo, el trabajo de nuestros compañeros. Y con nuestro trabajo no se juega. Y no solo los eventuales, Rico, que yo te he visto allí, a mi lado. Y Amador también. En primera línea, defendiendo lo nuestro, lo mío, lo de José y lo de Lino, que también estaba allí. Y cuando nos encerramos ahí no éramos 80, éramos 200, entre eventuales y fijos. Y si no, preguntes a la policía, que yo seguro que se acuerdan. ¿Y qué conseguisteis? No conseguisteis nada. Bueno, conseguimos que se enterase la gente. Pues ya se les ha olvidado a todos. Y conseguimos estar juntos, eso a mí no se me ha olvidado. Ante la crisis y el paro, los contrabandistas del fume se abren a otras sustancias. Ya no esconden tabaco, sino que trafican con heroína y poco después, con coca. Así lo describe Esteban Ordóñez en Contexto. Finales de los años 70, década de los 80 y principios de los 90. Heroinómanos, yonkis, toxicómanos, jaco, jeringuillas en los descampados, papelinas abrasadas, picos, sida, hepatitis, atracos, sobredosis. Son palabras que configuraban el ecosistema de una época. La droga se colocó entre las 3 principales preocupaciones de los españoles, junto al paro y el terrorismo. Hoy suenan como referencias a un mundo extinto. Efectivamente suena bastante lejano, pero no tanto como para que Gonzo no recuerde cómo su madre le cosía un dobladillo en el pantalón para esconderse la paga. Había una cantidad de droga que era una puta burrada. Pero fue uno de los tíos donde más pegó el caballo en los 80.
Jorge Otero estaba a punto de debutar en el primer equipo del Celta y aún tiene presente esa sensación de inseguridad. Yo eso lo recuerdo clarísimamente, ¿no? A mí me atracaron bajando del autobús y me viene uno y me dice que le dé todo lo que tenía. Y me acuerdo, tenía 100 pesetas y costaba 75 pesetas el autobús y le dije, no, pero yo con esto tal, bueno, pues cambiamos y me das 25 pesetas que te sobran y no sé qué. Y sí, es una época donde pues estos atracos a tiendas, por la calle, a punta de navaja, bueno, era algo muy habitual. Tan habituales eran los atracos callejeros que el propio Quinocho bromeaba sobre ellos. Siempre bromeaba que con el, bueno, si a mí no me atracan, ¿no? Atracar, yo si me quieren atracar les doy hasta el número de cuenta. Pues fíjate, ¿no? O sea, él bromeaba con esto de que si le atracaban que iba a dar hasta el número de cuenta. Sí, yo me acuerdo de bromear, de decir que él, bueno, yo les doy todo, lo que haga falta, tal. O sea, que fíjate tú, posiblemente si lo atracan él en la calle, pues hubiese hecho lo que decía, pero allí yo creo que el instinto, ¿no?, de proteger al club, pues eso hizo que sucediera lo que sucedió. Lamentablemente, si casi 40 años después Jorge Otero recuerda esos comentarios, es porque el jueves 20 de octubre de 1988, Quinocho no cederá ante los atracadores. Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestra newsletter semanal en brazaletenegro.com. Como os digo, ese 20 de octubre es jueves. 2 días después, el Celta de viajar a Donosti para medirse con la Real en Atocha. El equipo ha comenzado bien la temporada 88-89. A las órdenes de José Manuel Díaz Novoa está tercero tras el Barça de Cruyff y el Real Madrid de Leo Benaker. Los futbolistas se han repuesto de un golpe anímico en plena pretemporada. El lucense José Manuel Albelo se ha quedado en silla de ruedas tras sufrir un accidente de tráfico. De hecho, en las oficinas del club hay esa mañana una llamada con el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Angelines, la secretaria de Quinocho, se pone a llorar al oír la voz del joven canterano. El gerente del club también se emociona. Empezamos el día llorando y luego terminamos llorando, porque ese día que hablamos con Albelo fue por la tarde, sobre las 6:30 de la tarde, cuando entraron a atracar. Efectivamente, el reloj marca las 18:30 en las oficinas del Real Club Celta en el estadio de Balaídos. Como el primer equipo ha de disputar un partido fuera de casa, hay cierto movimiento en la caja. Teníamos las dietas de los jugadores, que en aquel momento, no sé hoy en día, cobraban dietas y el equipo iba a jugar a San Sebastián con la Real y teníamos el dinero para el delegado, para el viaje del equipo. Aunque nadie se ha fijado, fuera de las oficinas 3 jóvenes pululan alrededor de una Vespa azul. Uno de ellos, el más joven, ha sido jugador de la cantera del Celta. Se llama Luis, ha nacido en la República Federal Alemana y ha regresado de la emigración a la que marcharon cientos de miles de españoles. Ahora, a sus 23 años, ha dejado el fútbol. Luis nunca estuvo en la oficina, siempre luego pues haces memoria cuando estás más tranquila. Durante 2 días, pues entendemos que eran esos chicos, vinieron por la oficina para pedir información para hacerse socios de la grada de marcador. Y entonces, claro, vieron el movimiento del dinero. La cosa es que a las 18:30 los 2 compinches de Luis entran en las oficinas mientras el excanterano se queda esperando con la scooter en marcha. En ese instante hay 3 empleadas en la zona del mostrador: Angelines Santos y otras 2 secretarias. Al fondo del pasillo, en su despacho, el gerente del Celta, Quinocho, mantiene una llamada con su homóloga del Deportivo, Berta Vales. La conexión se interrumpe cuando Quinocho cuelga precipitadamente al oír gritos en la zona de atención al público. Según el boletín emblema del Cuerpo Nacional de Policía, en ese momento llamaron a la puerta y tras ser abierta por una de las secretarias, pues estaban esperando la llegada de unos empleados de mensajería, accedieron a las oficinas 2 hombres jóvenes, uno alto y otro más bajo de estatura, encapuchados, que portaban un cuchillo y un revólver, manifestando que eran atracadores y que venían a perpetrar un robo. Al toparse con semejante escena, con unas trabajadoras indefensas ante los asaltantes, el gerente reacciona. Quinocho no se callaba, se quería enfrentar a ellos. Se asustaron
y uno de ellos disparó. La primera bala quedó incrustada en mi mesa y después fue cuando Quinocho, a ver qué disparaba, tiró un cenicero y le dio al que disparaba, le dio en la cabeza. Y Quinocho estaba en el pasillo, la puerta estaba abierta y en la misma puerta ya fue cuando le metió, cuando la acuchilló. Todo ha sucedido en una fracción de segundo. El atracador, que ha perdido los nervios, lleva un machete de caza. El cuchillo, para las dimensiones que tenía, que era grande porque era mitad de hoja y la otra mitad de sierra, se le coló entre las costillas y le seccionó la aorta. Entonces se desangró, pero se encharcó por dentro. Y no, porque yo cuando me agaché para verlo, tenía la camisa rota, se la abrí, pero no salía sangre. Pero vamos, la muerte fue instantánea, lógicamente, al seccionarle la aorta, la muerte fue nada, segundos. Simplemente le dio tiempo, porque él incluso con el navajazo intentó salir detrás de ellos. Yo lo cogí arriba antes de bajar ningún escalón y le dije, jefe, pero se volvió loco, ¿a dónde va? Y solo me echó la mano por el hombro y me dijo, Ángeles, ayúdame, que me dieron un navajazo. Oh, horrible, 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 horrible. Los asaltantes huyen despavoridos. Las secretarias llaman a la ambulancia, que llega pocos minutos después. Ya es demasiado tarde para Quinocho. Tenía 55 años y una hija. Los atracadores se llevaron algo más de 400.000 pesetas, el equivalente a unos 2.500 euros de la época. A las 18:40 horas del día 20 del 10 del 88. Ha ingresado cadáver en este centro don Joaquín Fernández Santomé, de 56 años de edad. Explorado presenta herida incisa de 4 a 5 centímetros de longitud en línea media axilar izquierda a nivel de D8, D11, pudiendo tratarse de herida por arma blanca. Era la mejor persona, los que le conocieron me lo podrán decir, que Quinocho, su vida era el Celta y su casa, pero primero el Celta, y que murió por defender al Celta, por una mierda de dinero que se llevaron. La policía tardaría pocos días en detener a los 3 culpables. En esa época había mucho yonki en Vigo, se atracaba muchísimo a punta de navaja, a punta de jeringuilla, daba igual que fueses chaval, que fueses más mayor, robaban en tiendas. Pero para Gonzo, el crimen de Quinocho marcó un antes y un después entre los vigueses. Claro, una ciudad como Vigo es, pues hostia, la Citroën, el Celta, el puerto, el ayuntamiento y poco más en aquella época. Y había esa sensación de si ya incluso en una oficina pueden entrar en la oficina del Celta y matarte. O sea, también había un rollo de que la gente empezó a hartarse también con la historia de Quinocho de la cuestión de la inseguridad en Vigo. Fue como, hostia, la gota que colmaba el vaso. Ya entre eso y las protestas de las madres por la droga, sí que recuerdo que luego desató como una sensación de tanta inseguridad. Por su parte, para Jorge Otero, aquella era una Vigo más peligrosa, pero también un fútbol más entrañable. Creo que el fútbol era como más cercano, más familiar. Por supuesto, más familiar, sí, exactamente, eso es la palabra, más familiar, donde era, pues eso, una familia con sus problemas, pero donde todos, bueno, pues nos quedábamos al acabar el entrenamiento. Me acuerdo llegar a casa a las 3:30 de la tarde, porque te quedabas allí a hacer cervezas y a picar algo después del entrenamiento, donde prácticamente estaban todos los jugadores allí, ¿no? Hoy eso en día es imposible, es imposible. Eso sí, Otero reconoce que aquel Celta no cuidaba a sus categorías inferiores. La verdad que pues era muy, muy complicado el llegar al primer equipo, y pasaron muchos años donde yo llegué a ser, digamos, el único jugador en la cantera. Precisamente, Terio Carrera lamenta que la muerte de Quinocho le haya impedido disfrutar de un Celta con más futbolistas gallegos.
él sería el hombre más feliz del mundo. Él solía decir que cuanto más de la cantera hubiese, más aficionados íbamos a tener en Balaídos. Y es una pena que gente como Yago Aspas no hubiesen conocido a un tipo que, ya te digo, era multidisciplinar. No solo era director deportivo, era el director general, director deportivo, el gerente, el CEO del Celta. Y sin embargo, a Angelines, su secretaria, le parece que el club vigués debería recordar mejor a uno de los suyos. No basta con ponerle a un partido de pretemporada el nombre de Memorial Quinocho. Creo que se hace porque no hay, perdóname la expresión, no hay huevos para suspenderlo. El Memorial Quinocho para mí es otra cosa. Primero porque fue un hombre que dio la vida por el club, por defender unas miserables pesetas. Yo pensé siempre que al hacer la ciudad deportiva que hizo el Celta nueva, ya no pido que le pusieran su nombre, pero que hubiera algo relativo a su memoria o a su nombre, no sé, quizás que como me estoy haciendo mayor o ya soy mayor, soy muy rara. El sábado 22 de octubre de 1988 no se disputó el Real Sociedad Celta de Vigo, que el gerente del equipo gallego había preparado. Sí se celebró el resto de la jornada liguera. En todos los encuentros se guardó un minuto de silencio. Entre ellos, todo un Real Madrid Fútbol Club Barcelona, que aún nadie llamaba clásico. Aquella noche en el Bernabéu, los Hugo Sánchez, Zubizarreta, Butragueño, Lineker, Bullo o Chiqui Begiristain lucieron, cómo no, brazaletes negros. Brazaletes que, como este que acabas de escuchar 35 años después, sirvieron de homenaje a la figura de Joaquín Fernández Santomé, Quinocho, a Fouteza e corazón do Celta. Lo sigo recordando todos los días, además es inevitable, porque aquí donde soy ahora, en una salita, tengo una fotografía de él y mía. ¿Y cómo salen en la foto? Él está sentado y yo estoy con un blog, como tomando nota. Era una persona que cada 1000 años nace una persona como Quinocho. O sea, que él dio la vida por defender el club. Para él el Celta era todo. Brazalete Negro es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella Damm. Síguenos en las redes sociales, comenta este episodio en tu plataforma de podcast y, sobre todo, no olvides decir que nos oyes. Agradecemos la participación en este capítulo a Angelines Santos, Terio Carrera, Jorge Otero, Lucía Taboada y Fernando González Gonzo. También a David Moldes y a Pedro Pablo Alonso. Moitas grazas. Han colaborado André Ignat, David Camilleri y Nacho Medina en la técnica, Carlos Torres en el guión, Matías Rossi en el diseño de sonido, Edu Boada en las redes, así como Andrea Ginés en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo Brazalete.